Cuando la capacidad cognitiva es mayor que la escala media, quizá produce rasgos de personalidad que tal vez no encajan con el estereotipo de ciudadano común, ya sea en el campo científico o artístico. Lo que vulgarmente llamamos genios presentan patrones de conductas diferentes a las demás personas. En el caso de Nikola Tesla, es simplemente asombroso. Nikola Tesla fue un verdadero genio. Inventó y desarrolló ideas que estaban fuera de su tiempo, pero tuvo ese agregado alucinatorio que lo perfiló como uno de tantos genios locos. Sus alucinaciones fueron plasmadas en sus cuadernos, donde señaló a los extraterrestres como la verdadera fuente de su saber. Fue un físico de origen serbio que vivió en los Estados Unidos, estudió en universidades europeas y luego adquirió una gran experiencia trabajando en industrias eléctricas en París. En el 1884 emigró a Norteamérica y allí trabajó directamente para el talentoso Thomas Edison, quien desarrolló el concepto de corrientes eléctricas continuas, mientras que Tesla desarrolló uno de los más económicos, que fue el de la corriente alterna. Los dos sistemas eran un enorme descubrimiento para generar la corriente eléctrica que iluminaría el mundo en aquella época y hoy en actualidad, pero las diferencias técnicas entre uno y otro los enfrentó por años. Sus discrepancias con Edison lo hicieron alejarse de este y asociarse con George Westinghouse, quien compró las patentes de su motor y de un transformador que solicitaba la distribución de este tipo de corriente hacia los usuarios finales. De esta manera, ganó el pleito, ya que su corriente eléctrica alterna era más barata de transportar y obtuvo contratos en empresas importantes. Tesla fundó en Nueva York un laboratorio de investigación eléctricas, donde descubrió el principio del campo magnético rotatorio, creó el primer motor eléctrico de inducción de corriente alternas y un transformador de radiofrecuencia. Predijo la posibilidad de realizar comunicaciones inalámbricas con antelación a los estudios que llevaba a cabo por Marconi. Pasó años trabajando en un sistema diseñado para transmitir de forma inalámbrica voces e imágenes en movimiento, convirtiéndose en un futurista y el verdadero padre de la radio, el teléfono, los celulares y la televisión. Nikola Tesla era un amante del conocimiento y de la lectura. Tenía infinidad de libros a los que se refería cuando hablaba. Guardaba sus propios manuscritos, que eran ecuaciones físicas y explicaciones engorrosas sobre el comportamiento de la electricidad. En los bordes del papel escribía comentarios muy cortos que a veces eran ilegibles. Uno de esos cuadernos hablaba de posibles alucinaciones místicas con vida extraterrestre, con fecha de 6 días antes de su muerte, como si fuese un legado, una premisa a seguir o una guía práctica de desarrollo científico. En él cuenta que fue abducido por seres extraterrestres y que justamente en ese episodio tuvo la idea de lo que luego sería la bombilla eléctrica. Agrega que, dado tan misterioso acontecimiento, dejó entre los papeles de su entonces patrón, Thomas Edison, sus bosquejos e ideas sobre el crucial evento, ya que no sabía cómo justificar el derrotero que le había llevado hasta él. La historia nos dice que luego intentó remediar ese hecho fortuito, pero fue demasiado tarde, y así comenzó lo que se llamó la batalla de las corrientes. En ella peleó judicial y científicamente con Edison por la titularidad de invento o de sus inventos y por la comercialización de su desarrollo.
Tesla describe en su cuaderno que durante la visita de seres intergalácticos fue sometido a descargas eléctricas de varias intensidades y mientras él sufría, los extraterrestres lo tocaban. En ese momento desprendían una luz de sus cabezas ovalada que variaba de intensidad según la potencia de las descargas que se les suministraban, lo cual demostraba el origen de su descubrimiento más importante. Explica que la idea del desarrollo de la bombilla le hubiera llevado muchos años si no hubiese sido por tal experiencia. Según Tesla, Edison tenía conocimiento, pero no la imaginaba necesaria como para inventar la finalmente llamada bombilla eléctrica. Los dibujos que él mismo desarrolló tenían como fuente ese encuentro con los seres de cabeza iluminada. En un apunte del cuaderno dibujó líneas paralelas que separaban 3 niveles, uno sobre el otro, y todos envolvían al planeta Tierra. Según Tesla, eran estados diferentes de la Tierra y del espacio, donde la energía se comportaba de forma también diferente. Cuenta cómo después de muchas investigaciones, dio con la ecuación que permitía desarrollar un programa capaz de modificar las condiciones de la ionosfera para favorecer en un principio las telecomunicaciones, pero fatalmente pensó que no tendría fondos para el desarrollo de estas ideas y las cedió a las familias importantes, como los Bush y los Rockefeller. Estas pensaban diferente, pretendían modificar el clima para controlar así la economía. En otra parte describe cómo sobrevivió milagrosamente a un viaje en un objeto volador donde fue recluido por los extraterrestres. Describe cómo, al llegar a la ionosfera, vio que el objeto en el que volaba atraía la energía del exterior hacia el aparato. Le pareció ver a otros que hacían lo mismo, pero mientras se perdió en el espacio alejándose, ellos regresaban a la Tierra. Tesla describe seguidamente que todo el trabajo que realizó más tarde sobre fuentes y transmisores de electricidad fueron inspirados por este acontecimiento. Los resultados de los estudios científicos de Tesla están ahí, son reales. Tesla fue objeto de duras críticas por sus alucinaciones a la vida extraterrestre y victoriado como el hombre de ciencia, pero hoy podemos aseverar que en su propia mente las dos ideas se generaban al mismo tiempo. Conformaron una secuencia como la misma corriente alterna de la que era su mentor. No habría bombilla ni electricidad sin la idea de seres extraterrestres brillándoles la cabeza. Nadie entendió nunca que estas dos facetas fueran inseparables. Sin una no habría existido la otra. Se pueden hacer interpretaciones médicas de lo que parecieran ser alucinaciones, pero no es posible negar que fueron motivadoras de realidades y certezas muy contundentes para la ciencia y que marcaron a Tesla como un genio. Algo en los genios actúa con la fuerza y las características de una corriente eléctrica que de forma a veces continua y a veces alterna expande el conocimiento inalterablemente y por suerte todavía no conoce límites.